Hola, espero que se encuentren todos muy bien. Por acá les hago un resumen sobre lo que es el material de apoyo y la actividad que tienen que realizar sobre la unidad 2, que es muestreo. Digo un resumen porque ustedes están en la libertad de investigar y consultar a otros autores, otras fuentes, e incluso buscar videos, ¿sí? Para comprender mejor este tema. Lo primero que van a encontrar son tres documentos, tres PDFs. El primero de ellos tiene lo que es una introducción a muestreo y el cálculo del tamaño de la muestra. Y los otros dos tienen que ver con los tipos de muestreos, que es no probabilísticos y muestreos probabilísticos. Respecto a los conceptos y definiciones básicas, acá ustedes van a recordar lo que es una variable estadística. Recuerden que es una propiedad o característica de un individuo o elemento que puede variar entre los miembros de un grupo. Tenemos lo que es universo, que es un conjunto total, finito o infinito de elementos que pueden ser individuos, personas u objetos, sobre los cuales están definidas las variables que se interesan analizar. Y tenemos la población estadística, que es el conjunto de todas las posibles mediciones que pueden hacerse a una variable común en estudio de un universo. ¿Cuál es la diferencia? El universo es, por ejemplo, el conjunto de personas o conjunto de pacientes. Es el quién, ¿sí? Y la población estadística es el conjunto de datos que tiene esa variable o esa característica que estamos estudiando de ese universo. Por ejemplo, conjunto de edades de los pacientes, conjunto de niveles de ansiedad de los estudiantes, conjunto de trastornos en los pacientes del IH-ULA, en fin, ¿sí? Y la población de estudio es lo que ustedes, digamos, aprendieron por allá en Estadística 1, que es la población a la que realmente se tiene acceso. Es esa población que debemos definir o delimitar muy bien, ¿sí? No es solo responder al qué y el quién, es decir, al universo y a esa población estadística o ese conjunto de mediciones, sino también debemos indicar el dónde y el cuándo, ¿sí? Recuerden eso. Población de estudio la definimos con el qué, quién, dónde y cuándo, ¿sí? Luego tenemos lo que es el marco muestral, que es un listado o registro de todos los elementos que conforman la población, es decir, la base de datos, donde aparece el nombre, apellido, la edad, el sexo, la procedencia, el diagnóstico, en fin. Ese es ese listado. Y en muestreo se conoce como marco muestral. Y por supuesto, la definición de muestra, que es el subconjunto de elementos de la población o el conjunto de elementos seleccionados de ese marco muestral. Allí tienen un par de ejemplos que los pueden revisar con calma para que entiendan mejor cada una de esas definiciones, algunos aspectos a considerar. La forma de obtener los datos, ¿sí? Básicamente es a través de un censo o de un muestreo. El censo consiste en la enumeración completa y exhaustiva de todos los elementos que conforman una población. Es decir, se realiza una investigación y si la población es de 2.000 habitantes, pues vamos a recolectar información de esos 2.000 habitantes. Bien, de eso trata el censo. Mientras que el muestreo, que es lo que realmente vamos a estudiar en esta asignatura, que es Estadística 2, pues es el proceso estadístico mediante el cual se selecciona una parte o subconjunto de elementos de la población, que es la muestra. Bien, tenemos dos tipos de muestreo. Está el muestreo aleatorio o el muestreo probabilístico, en donde cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y diferente de cero de ser seleccionado para formar parte de la muestra objeto de investigación.
Se recomienda para estudios exploratorios y permite hacer inferencias o generalizaciones válidas sobre la población. Y tenemos los muestreos no probabilísticos o no aleatorios, que es lo contrario, ¿sí? Acá la selección de los elementos que conformarán la muestra no dependen del azar, sino de las características del estudio o del criterio del investigador. Se utiliza mucho en estudios de caso, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, enfermedades nuevas y tenemos un conjunto pequeño de personas, pues nos enfocamos como en describir ese caso, más no podemos inferir o generalizar los resultados hacia la población. Para el trabajo, trabajo y exposición, a cada grupo se le asignó un muestreo aleatorio y un muestreo no aleatorio. Acá tienen lo que es la justificación, algunas ventajas y desventajas, definición de criterio de representatividad, que no es más que la capacidad que tiene la muestra de presentar características similares al de la población. Y este criterio se fundamenta en homogeneidad, que es lo que les acabo de mencionar sobre características similares, aleatoriedad, es decir, la muestra debe ser seleccionada aleatoriamente, y también depende de la técnica de muestreo, que es lo que nos proporciona tanto la cantidad como la calidad de esa muestra. Luego tienen la definición de error de muestreo. Es la diferencia entre el valor calculado a partir de la muestra y el valor real esperado de la población. Allí tienen un ejemplo que lo pueden leer y analizar con calma. También tienen que recordar la definición de varianza, ¿sí? Recuerden que varianza es la variabilidad, y en el caso de muestreo es la variabilidad que presentan las unidades de la población. Mientras mayor sea la varianza, mayor será el tamaño de la muestra, ¿sí? Y tenemos un nivel de confianza. Este nivel de confianza está relacionado con el tamaño de la muestra. Es decir, también a mayor nivel de confianza, mayor será el tamaño de la muestra. Y los valores están o corresponden a la distribución normal estándar, que es lo que estudiamos brevemente por allá en la unidad 1 de probabilidad, ¿sí? Entonces ahorita con lo de la fórmula se los explico mejor. Y está la precisión de la estimación, que es el margen de error que el investigador establece de acuerdo con su conocimiento. ¿Cuál es la diferencia de la precisión a este error de muestreo? Este error es la diferencia, ¿sí? Ya, ustedes obtuvieron la muestra, hicieron la investigación, calcularon promedios, desviaciones estándar, en fin. El error es la diferencia que ustedes van a encontrar entre la muestra y la población, mientras que la precisión es el error que asume el investigador al momento de calcular el tamaño de la muestra. Y es lo que vemos acá en estas fórmulas. Hay muchas fórmulas, ¿sí?, para calcular el tamaño de la muestra, pero estas son las básicas. Tenemos la fórmula en el caso de que la población sea finita o conocida, ¿sí?, donde necesitamos un valor Z de esa tabla estándar. Necesitamos el tamaño de la población, una proporción esperada, un complemento, y por aquí está el error que se asume como investigador. Y tenemos la población infinita. La fórmula para población infinita o desconocida, donde solo necesitamos el valor de Z, proporción, complemento y error. Entonces veamos la nomenclatura. La n minúscula es el tamaño de la muestra. La n mayúscula es el número total de elementos que integran la población. El valor Z. Esta Z que está en la fórmula depende del nivel de confianza. Hay muchos niveles de confianza, pero los más utilizados son el 90,
95 y 99%, que incluso entre estos tres valores el más utilizado es el 95%. Entonces, si ustedes dicen, se va a calcular el tamaño de la muestra con un 95% de confianza, entonces Z va a tomar el valor de 1,96. ¿Sí? Recuerden que esos valores se obtienen de tablas y por lo tanto son valores fijos, son constantes. ¿De qué van a depender? Del nivel de confianza que ustedes asignen. Entonces, si usted dice no, se calcula con un 95% de confianza, acá al sustituir la fórmula ustedes van a colocar 1,96 elevado al cuadrado. ¿Bien? La P, que es la proporción poblacional esperada. Normalmente esta proporción se obtiene de antecedentes o de trabajos previos. Y bueno, cuando no tenemos esa información, de modo estándar se trabaja con un 0,5, ¿sí? Con un 50%. Q, que es el complemento, esto también por allá lo vimos muy, digamos, de modo muy efímero en el caso de la distribución binomial, donde tenemos una P y su complemento. Entonces, si la proporción poblacional esperada es de 0,6, entonces su complemento va a ser de 0,4. O si es de 0,5, pues el complemento va a ser de 0,5, donde matemáticamente pues Q va a ser igual a 1 menos P. ¿Bien? Y la E, sobre el error muestral. Este error normalmente se trata de un 1, de un 1 a un 5%. Es lo que, pues, digamos, lo que más se utiliza. En el segundo documento tienen algunas definiciones de los muestreos no probabilísticos, ventajas, desventajas, algunos factores, ejemplos, ¿sí? Allí tienen varios ejemplos para que ustedes, digamos, comprendan el tema e incluso se guíen para seleccionar algunas variables psicológicas. Entre los muestreos no probabilísticos vamos a trabajar con muestreo a juicio, que también se conoce como muestreo intencional u opinático, muestreo por conveniencia, muestreo voluntariado, muestreo por bola de nieve y muestreos por cuotas. ¿Sí? Ya cada uno de estos tipos de muestreos no probabilísticos fueron asignados a cada grupo. Bien. En el último documento están los muestreos probabilísticos o los muestreos aleatorios, algunas condiciones y los tipos. Está el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. También fueron asignados a cada grupo. Recuerden, lo que está resumido en estos documentos provienen del libro del profesor Chipía, que es uno de los libros que yo les dejé en el Classroom, ¿sí? Si ustedes no comprenden estos pasos y buscaron un video, buscaron otro libro, otro autor, lo pueden hacer, no hay problema, ¿sí? Por eso es que no les leo todas estas diapositivas, no se las explico a profundidad, porque pues la idea es que ustedes también investiguen, ¿sí? Algo muy importante y que quiero que eso sí lo tengan claro, en los muestreos no probabilísticos no se calcula el tamaño de la muestra, ¿sí? Aquí no se aplica fórmula en este tipo de muestreo. Sí tiene una serie de pasos corticos, ¿sí? De cómo se van a aplicar cómo se va a aplicar esta técnica no aleatoria, pero no se calcula el tamaño de la muestra. Ustedes la van a calcular en los muestreos probabilísticos, ¿sí? En los muestreos aleatorios. Si bien entre los pasos que ustedes vayan a encontrar en cada muestreo, por ejemplo aquí muestreo aleatorio simple,
calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? Muestreo sistemático, calcular el tamaño de la muestra. En el estratificado también se pide calcular el tamaño de la muestra y por conglomerados también deben calcular el tamaño de la muestra. ¿Okay? Por acá hay el muestreo aleatorio simple lo tienen dos grupos, el grupo 1 y el grupo 6. ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos? El grupo 1 va a calcular el tamaño de la muestra, pero para población finita, ¿sí? Es decir, van a aplicar esta primera fórmula, la de población finita. Y acá. Y el grupo 6, que también tiene el muestreo aleatorio simple, va a calcular el tamaño de la muestra, pero con la fórmula de población infinita. Esa es la diferencia, ¿sí? Grupo 1 tiene muestreo por conveniencia y muestreo aleatorio simple con la fórmula de población finita. El grupo 2 que tiene el muestreo voluntariado y de estos aleatorios tiene el sistemático. El grupo 3 que tiene muestreo a juicio y muestreo estratificado. El grupo 4 que tiene el muestreo por bola de nieve y muestreo por conglomerados. El quinto grupo tiene muestreo por cuotas y también tiene el estratificado. Y el grupo 6 que tiene muestreo por conveniencia y también el muestreo aleatorio simple, pero con fórmulas de población infinita. Muestreo sistemático, estratificado y por conglomerados va a utilizar la fórmula de población finita. ¿Ok? Bueno, tienen esos tres documentos y también les voy a dejar este Word, que es un ejemplo de cómo pueden presentar ustedes el trabajo. Si quieren utilizar el mismo encabezado está bien y si no lo presentan de otra forma, siempre y cuando tengan el membrete, el nombre por supuesto, o sea, la universidad, la facultad, la carrera. Acá me faltó la asignatura y la fecha, por supuesto. ¿Sí? Ejemplo, aquí está el título, por supuesto los integrantes, el tema que les tocó y parte 1. En la parte 1 ustedes es digamos la parte como teórica, ¿sí? Van a mencionar la variable y población, por ejemplo, se medirán los niveles de ansiedad ante exámenes usando la escala de Hadwe 2001 en una población finita de 300 estudiantes de la Escuela de Psicología de la Facultad de Medicina ULA 2026. ¿Sí? El trabajo es sencillo, es corto. Vean que son definiciones cortas, pero no, tienen que citar. ¿Sí? Ustedes se pueden apoyar con la inteligencia artificial, Géminis, en fin, pero me tienen que citar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las variables, si ustedes encontraron por allí en internet un instrumento o alguna escala que mida esa variable y según fulanito este instrumento se elaboró, se utiliza para medir esa variable, pues es importante que lo citen. ¿Sí? En internet hay muchos instrumentos para medir la ansiedad, el estrés, la autoestima, preferencias, en fin. Es cuestión de investigar. Bien. Y acá en esta primera parte, allí está clarito, ¿sí? La variable y la población. Vean que la población responde al quién, en este caso estudiantes, de dónde son esos estudiantes y cuándo. ¿Sí? ¿Cuándo se haría esa investigación? ¿Un año? ¿En un mes? ¿En un trimestre? ¿En un semestre? Como ustedes quieran. ¿Sí? Estos son datos hipotéticos.
datos hipotéticos, pero las definiciones y las escalas o los instrumentos que vayan a mencionar deben estar citados. ¿Ok? Luego van a definir el muestreo no probabilístico, por ejemplo, por conveniencia. Bueno, según Hernández, Sampieri y otros, es un procedimiento donde la muestra se selecciona solo porque es accesible y oportuna para el investigador. Este libro también se los voy a compartir. Es muy bueno. Ellos son 3 autores, Hernández, Fernández y Baptista. No sé si lo han escuchado. Es un libro de metodología de la investigación y allí habla o explica pues muy bien lo que tiene que ver con los muestreos, tanto probabilísticos como no probabilísticos. Luego definen el muestreo probabilístico, por ejemplo, en el caso aleatorio simple, se define como un método donde cada elemento de la población tiene la misma probabilidad matemática y no nula de ser seleccionado en la muestra final mediante un instrumento de azar. Esto según Chipía. También pueden utilizar el mismo autor si ustedes quieren. En la parte 2 van a hablar sobre cómo van a aplicar ese muestreo no probabilístico. Y antes de explicar esos pasos, pues tienen que justificarlo, ¿sí? Justificar por qué van a aplicar un muestreo por conveniencia. Entonces, por ejemplo, aquí se les pone, se elige este método para realizar una fase exploratoria de la investigación. Debido a que el equipo no cuenta con financiamiento y requiere validar la comprensión de los ítems de la escala de forma rápida, se recurre a los estudiantes más accesibles en la facultad. ¿Sí? Esto es un ejemplo. La mayoría de muestreos no probabilísticos se hacen por cuestiones de tiempo y de dinero. La cosa es cómo ustedes van a redactar eso. ¿Sí? Luego sí mencionan los pasos, sencillitos, ¿sí? Por ejemplo, 2 investigadores del grupo se ubicarán cerca del Centro de Investigaciones Psicológicas. Luego la recolección se realizará exclusivamente el día lunes en el horario de 10 a 12 del mediodía, dado que es una hora de alta concurrencia por el cambio de turnos. Y se abordará a los estudiantes que vayan saliendo o entrando y se les invitará a responder la escala autoadministrada en formato digital a través de un código QR, que eso es lo que últimamente se está utilizando, hasta alcanzar una muestra piloto de 40 estudiantes. Luego mencionan lo que tiene que ver con sesgos y limitaciones. Por ejemplo, sesgo de selección temporal. Entonces, ¿cuál es el sesgo o el error que se está asumiendo allí? Se excluye por completo a los estudiantes del turno de la tarde o a quienes no tienen clase los días lunes. También puede ser un sesgo de perfil. Por ejemplo, los alumnos que frecuentan el edificio a esa hora podrían compartir rasgos sociodemográficos o de carga académica homogéneos, es decir, parecidos, dejando fuera a quienes tienen otros horarios asignados. Y la limitación, ¿sí? En este caso, pues los niveles de ansiedad obtenidos mediante este procedimiento piloto no poseen validez externa. Por lo tanto, por ende, queda prohibido generalizar o extrapolar matemáticamente estos resultados a toda la población, ya que la muestra no es estadísticamente representativa. ¿Por qué no es estadísticamente representativa? Porque no cumple con estos criterios, ¿sí? Con el criterio de representatividad. No es homogénea, no estamos garantizando esa homogeneidad, ¿sí? Dado que se van a enfocar en un grupo de estudiantes que solo frecuentan o asisten en el transcurso de la mañana. No es una muestra aleatoria como tal, y la técnica de muestreo pues no es aleatorio tampoco, entonces por lo tanto no cumple con ese criterio de representatividad. En la parte 3 van a desarrollar lo que tiene que ver con el muestreo probabilístico, ¿sí?
una justificación, o sea, por qué van a usar un muestreo aleatorio simple para medir esta variable de ansiedad. Allí tienen el ejemplo. El marco muestral. Esto también es hipotético, ¿sí? Recuerden que es la base de datos o el listado. Entonces acá en el ejemplo se les pone. Consistirá en el listado oficial de matrícula vigente en formato Excel, provisto y certificado por la Oficina de Registros Estudiantiles, es decir, por ORE de la Facultad de Medicina. ¿Sí? Mecanismo de selección de técnica, esto también solo, o sea, lo van a mencionar. Cuando investiguen van a encontrar muchas formas para seleccionar a los integrantes de la muestra. En el caso del muestreo aleatorio simple se utilizan tablas, se utiliza la lotería, hasta la lotería también. Y académicamente, pues el Excel es muy utilizado. Entonces, por ejemplo, para extraer de forma transparente a los estudiantes el marco muestral, es decir, de los 300 alumnos de la lista, se utilizará la herramienta tecnológica de Microsoft Excel, asignando la función aleatorio.entre a cada registro para extraer los números ganadores sin repetición. Se los voy a explicar, ¿sí? Pero esto no lo van a hacer, solamente lo tienen que mencionar. Pueden decir, no, se va a utilizar el método de la lotería. O se va a utilizar el programa SPSS. ¿Sí? Ya ustedes han escuchado sobre algunos programas estadísticos, no solamente Excel, sino también SPSS. Tiene una función para asignar números aleatorios. En fin, en el caso de Excel, supongamos que la muestra es de, vamos a ver, vamos a poner aquí una muestra de 20 personas, 20 estudiantes. Entonces, con la función igual aleatorio entre, allí nos pide el valor mínimo, que pues el 1 sería la primera persona de la lista, y el máximo, que sería 300, ¿sí? Según estos datos, ¿no? Del 1 al 300. Entonces, si yo extiendo acá la fórmula, Excel automáticamente me va a dar los números aleatorios. Es decir, el estudiante que está en la posición 207 es uno de los que va a formar parte de mi muestra. Por ejemplo, no sé, fulanito. Luego el que está en la posición 202, no sé, María, es otra persona que va a formar parte de mi muestra. El que está en el 46, en el 245 y así sucesivamente. Bien. Repito, esto no lo van a hacer. Lo explico para que entiendan, o sea, en qué consiste este mecanismo de selección con Excel. Y en la parte 4, aquí es donde está el cálculo matemático del tamaño de la muestra. Van a indicar cuál es la fórmula. Ya les mencioné quiénes van a trabajar con la fórmula de población finita y solo un grupo va a trabajar con la fórmula de población infinita, que es el grupo 6, ¿sí? Entonces ustedes ponen la fórmula. Esto yo se lo voy a compartir así en Word. Vean que aquí yo estoy usando la función de fórmulas. Aquí. Lo ideal es que cuando ustedes presenten cosas así que tengan que ver con números, con fórmulas, y lo tengan que presentar en Word, pues aprovechen esta función para que se vea bonito, pues, presentable. Tienen que explicar cada uno de los parámetros o de estas nomenclaturas, ¿sí? N va a ser igual a 300, que es la población total de la Escuela de Psicología. Z, bueno, vamos a trabajar con un 95% de confianza, entonces Z vale 1.96. Error, bueno, como investigadores vamos a usar un 5% de error, entonces
En la fórmula, recuerden, en las fórmulas no colocamos los porcentajes, sino las proporciones. Entonces, 5% es una proporción de 0,05. Debido a que no tenemos antecedentes o estudios previos para saber cuál es la proporción esperada, entonces se va a trabajar con un 50% para ambos casos, o sea, 50% o 0,5 para la proporción esperada y un complemento de 0,5. Y luego sustituyen la fórmula. Entonces, voy a hacerlo acá. Esto va a ser igual, entonces yo aquí con mis herramientas de la ecuación, yo voy a sustituir. Entonces, como z está elevado al cuadrado, voy a usar este. Y vamos a colocar aquí el valor de z, que es 1,96. Entonces, 1,96 elevado al cuadrado. Y eso debemos multiplicarlo por el tamaño de la población, que son 300 estudiantes. Debemos multiplicarlo por la proporción, que es de 0,5, y debemos multiplicarlo por el complemento, que también es 0,5. En el denominador colocamos n, que es otra vez la población. Le vamos a multiplicar el error, que está elevado al cuadrado, y el error era de, aquí está, 0,05. Entonces, crear esto acá, 0,05 elevado al cuadrado más, vean aquí la fórmula z. Entonces necesitamos otra vez z al cuadrado multiplicada por su multiplicada por la proporción y el complemento. Multiplicado por la proporción y complemento. Hacen sus cálculos. Ya va. Aquí. Esto va a ser igual. Entonces allí, si lo van a hacer paso por paso, ¿no? Si no, mínimo, sustituyen así la fórmula y colocan el total, o colocan el numerador, luego el denominador y el resultado final. Entonces 1,96 elevado al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por 300, que es la población, por 0,5, que es la proporción, por 0,5, que es el complemento. Entonces acá en el numerador tenemos 288,12. Ahora veamos el denominador. Entonces tenemos 300 por, abro paréntesis, 0,05 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y a eso le vamos a sumar el 1,96 elevado al cuadrado, ¿verdad? Ay Dios, multiplicado por 0,5, que es la proporción, por 0,5, que es el complemento. Y esto me da 1,7104. 1,7104. Y esto va a ser igual a, entonces, 288,12 entre 0,71
me da una muestra de 168,45. ¿Sí? Luego, tamaño de la muestra final. Recuerden, estamos hablando de personas, en este caso estamos hablando de estudiantes, entonces debemos aproximarlo a un número entero. Por eso aquí dice se redondea al entero superior, requiriendo exactamente de, entonces en este caso estamos hablando de 168 estudiantes. Y listo, ¿sí? Acá luego están las referencias. Vean, 3 referencias nada más. Tengo la referencia del profesor Chipía, la de la escala de ansiedad de Hadwe y Hernández Sampieri. ¿Sí? Que de allí fue de donde se obtuvo la definición de uno de los muestreos. 4 hojitas. Bueno, hojas no, 4 páginas tiene este ejemplo y se pueden guiar de esto, ¿sí? Sencillito, bien ordenadito, con sus referencias. Y bueno, en eso consiste el trabajo. También les voy a dejar las instrucciones en la exposición. Allí ustedes deciden si trabajan con diapositivas, con láminas, en la pizarra, como ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, que la exposición, el método va a ser cruzado, eso quiere decir que tienen los 4 integrantes tienen que dominar todo el trabajo, porque ese día pues yo les asigno aleatoriamente algunas de estas partes, ¿sí? Parte 1, parte 2, la parte 3 y la parte 4. ¿Cuál es el objetivo de este método? Bueno, mínimo que todos sepan cómo aplicar esta fórmula. Bien, y para el grupo 6, que va a trabajar con población infinita, pues el procedimiento es similar, lo único que acá no va a colocar esta fórmula, sino la fórmula de población infinita, y la sustituye. Esto va a ser igual, entonces el valor de z, acá el valor de z, 1,96 elevado al cuadrado, y a eso le va a multiplicar la proporción de 0,5 y le va a multiplicar el complemento de 0,5, y acá el error era de 0,05 elevado al cuadrado, ¿sí? Y hace sus cálculos y ya, o sea, esa es la diferencia en el caso del grupo 6. Del resto todos van a trabajar con la fórmula de población finita, ¿sí? Cualquier duda me pueden escribir al privado y bueno, mucho éxito. Allí seguimos en contacto.